de este tema y de otros más de beneficios que son tan importantes. Uno pudiera o quisiera pensar de que la educación sea de vacaciones en enero y febrero, pero todo lo contrario. Por eso está junto a nosotros el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Profesor, ministro, buenos días, qué bueno tenerlo acá. Muy buenos días, un gusto ¿No está de vacaciones? No, no descansamos. No, pues, no descansa. ¿Qué le pareció, ministro, esto que se roba un tractor, algo que es tan importante para este tipo de escuelas y para alumnos además, que en su gran porcentaje presentan alta vulnerabilidad? Sí, fíjate que esto es una realidad que enfrentan muchos establecimientos durante el verano. Se producen muchos robos, ¿no? Y a veces en jardines infantiles, donde también hay un equipamiento que es tan valorado como un tractor, en este caso esta escuela agroecológica, material educativo, los computadores. Por eso que la mayoría, cuando existen los recursos, colocan, ¿no es cierto?, guardias especiales que trabajan durante enero y febrero. Así que la invitación es a la comunidad a proteger sus establecimientos educativos, ¿no es cierto?, a dar aviso a Carabineros con tal de proteger también la infraestructura y el equipamiento que tanto cuesta poder entregarle a los establecimientos educacionales. Y además la educación tiene mucho que ver con el lugar donde uno vive, y eso es muy importante, ¿no? Sí, la mayoría ha señalado, ¿no?, en sectores más vulnerables, que hay ciertos códigos que hoy día no se respetan, ¿no? Antiguamente la delincuencia no afectaba a los establecimientos, son estos mismos establecimientos donde estudian los hijos de los vecinos y vecinas, ¿no? Y por tanto uno entendería que si mi hijo va a esa escuela, a ese jardín, no voy a robar nada de lo que ahí está. Pero bueno, sabemos, ¿no es cierto?, cuál es la situación que enfrentan muchas veces estos establecimientos que en general tienen que ser abiertos, no pueden estar llenos de rejas, ¿no?, porque no es el sentido que tiene un centro educativo. Ministro, vamos a comenzar a hablar de algo que les apetece hoy a todos, sobre todo los padres, sobre el tema de las postulaciones, la reinserción, la reactivación educativa también. ¿Qué significa esto del que vamos a tratar? Bueno, ahí tenemos dos temas, ¿no? Quizá uno que nos convoca quizás mucho más ampliamente, yo diría el país completo, que el de la reactivación educativa, ¿no? La pandemia generó una cantidad de consecuencias insospechadas, ¿no?, en términos del desarrollo, no solo de los aprendizajes, sino también de la salud mental, el bienestar de los estudiantes, ¿no? Y el año 22 nosotros nos dedicamos fuertemente a trabajar en un plan de reactivación, el que claramente tuvo alcances probablemente universales. Sin embargo, creemos que había que hacer un relanzamiento de esto, ¿no? Y es por eso que el día lunes volvimos a presentar al país completo ahora las medidas mucho más focalizadas, ¿no es cierto?, en ciertos establecimientos, y también algunas medidas que son de carácter universal. El mandato que tengo yo, ¿no?, como jefe de la cartera, es precisamente hacer que los estudiantes que se desescolarizaron vuelvan a las salas de clase, que los estudiantes asistan todos los días y que logren aprender aquello que veníamos desarrollando previo a la pandemia, ¿no? Ministro, tenemos una gráfica preparada justamente para que veamos por orden estas medidas, para ir informándonos bien con respecto a este plan. Vemos el plan de reactivación educativa 2023, vamos uno por uno. Tenemos la medida 1, que dice ampliación del programa de convivencia y salud mental, apoyo psicosocial a 100 comunas prioritarias. Y qué bueno que sea lo primero, porque pocos se hacen ahí cargo de aquello. Sí, ahí es bien importante señalar, ¿no?, que nosotros hemos desarrollado durante el año 22, y lo vamos a seguir haciendo, medidas que son de carácter universal. Sin embargo, nos hemos visto enfrentados a que algunas comunas del país han tenido situaciones altamente críticas, casos de connotación nacional, muchas veces, ¿no es cierto?, incluso con situaciones de suicidio. Sí. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a apoyar de manera muy específica a estas 100 comunas que presenten, dado los indicadores que nos pueda estar entregando la Superintendencia de Educación, ¿no es cierto?, por situaciones de denuncia, o la información que nosotros recopilamos con nuestros equipos en las regiones, un apoyo más específico, ¿no es cierto?, con equipos psicosociales que puedan hacer una intervención mucho más directa. Porque además, porque además, ministro, yo me imagino que a consecuencia de la pandemia, pero fundamentalmente de las cuarentenas, es cuando los alumnos, digamos, reingresan a los establecimientos, en que la problemática anterior a la pandemia no era exactamente la misma que presentan ahora con estos niveles de ansiedad, por ejemplo, o de reinserción social. Jóvenes que no estuvieron con sus pares durante meses, incluso años, vuelven a estar con ellos y bueno, la relación, digamos, cambia. Entonces, por eso yo creo que es muy importante, porque los establecimientos de repente no tienen las herramientas para poder combatir y ayudar a los estudiantes, ¿o no? Sí, exactamente. Mire, es cosa que nosotros pensemos en nuestra propia experiencia como estudiantes. Cuando uno volvía, ¿no?, salía en diciembre y volvía en marzo, volvía un tanto desregulado, ¿no? Sí. Porque las horas de sueño no son las mismas. O harto desregulado. Bastante en mi caso. Sí, y por eso que es importante. En caso de Gino te lleva años. Desregulado. Ministro, y perdone que ponga aquí mi experiencia personal sobre la mesa, pero yo estoy de cumpleaños el 1 de marzo.
Era trágico tener tu primer día de clase. No, que el día de cumpleaños. O el día anterior a entrar al colegio. Necesitaba esta medida. Exacto. Y es por eso, ¿no? Imagínense lo que significa ahora ya no 2 meses, que son el periodo, ¿no es cierto?, de vacaciones, sino que 2 años, 1 año y medio. Entonces, muchos estudiantes no se conocían, entraron a establecimientos nuevos, no conocían a sus profesores. Esa desregulación que nosotros vimos durante el año 22, entendemos que va a ser menor este año. Sin embargo, tenemos que seguir apoyando, ¿no? Porque la pandemia tiene efectos que son no necesariamente insospechados, pero sí todavía no tenemos total claridad del alcance, ¿no? La salud mental se vio muy afectada y particularmente los niños. Pensemos en aquellos que sus padres perdieron el empleo, que se trasladaron de región o incluso aquellos, ¿no es cierto?, a los que un familiar pudo haber fallecido producto del COVID. Claro. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, que el Estado, a través del Ministerio de Educación, entregue herramientas para el profesorado de tal manera de poder atender estos casos que son muy complejos muchas veces, ¿no? Sí. Ministro, también tenemos otra de las medidas que es estrategia para el rezago lector, kit de apoyo pedagógico para todos los estudiantes y 20.000 tutores. Bueno, esta medida para nosotros es muy, quizás podría ser la más importante, ¿no? Porque es la que está en donde focalizamos la recuperación de los aprendizajes. Y la lectura o la lectoescritura, ¿no es cierto?, que es un proceso importante, fundamental en la vida, porque es habilitante, ¿no? Sí. Para cualquier otra cosa que uno quiera hacer y para el desarrollo futuro. Y lo que nosotros hemos visto, comparativamente, ¿no es cierto?, también con otros países de la región y a nivel mundial, que el proceso que más se vio afectado fue el de la lectoescritura, ¿no? Imagínense lo que significa aprender a leer en casa o que de alguna manera, ¿no es cierto?, un profesor a través de una pantalla te está enseñando las letras, era muy complejo. Este rezago lector vamos a evaluarlo a través de un pequeño instrumento que vamos a entregar a los establecimientos de tal manera de medir la calidad de la lectura y de esa forma poder entregar un conjunto de recursos, un kit de materiales de manera universal. Pero además vamos a hacer, este año ya partimos con un pequeño piloto, diríamos, ¿no?, de 5.000 tutores, y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con las 26 facultades de educación que tiene el país, ¿no?, de todas las universidades que imparten carreras de pedagogía, para que sus estudiantes, especialmente de 4º y 5º año, que están en procesos de prácticas profesionales, se transformen en este gran voluntariado, ¿no es cierto?, que queremos que vaya por el país y que nos ayude. Este no es un desafío que el Ministerio de Educación pueda asumir solo, también tiene que hacerlo junto con el país, ¿no? Ustedes, los medios de comunicación, este espacio del que agradezco enormemente, de poder decirle a las familias que necesitamos que sus niños vuelvan a las clases, que vayan todos los días, el servicio de alimentación está garantizado, estamos mejorando la infraestructura. Pero para poder aprender necesitamos que los niños vuelvan a las salas de clase. Sí, es fundamental. Y hay que incentivarlo, generarle eso tan rico que de repente uno decía, ¡ay, qué compleja esta materia, no me gusta, pero pucha que era rico! Ir al colegio, y eso hay que incentivarlo. Tenemos otra medida, ministro, que dice así: equipos de los territorios para la asistencia y revinculación, equipos territoriales para la asistencia y revinculación con 1.300 profesionales y gestores, y además el Consejo para la Reactivación Educativa, instancia transversal conformada por 23 representantes. Bueno, esta tercera medida también para nosotros es muy importante, ¿no? Porque hemos visto números de desescolarización que, si bien no son los más altos de la década, a pesar de la pandemia, son preocupantes, ¿no? El dato dice que hay 50.529 estudiantes que se desescolarizaron, es decir, que dejaron las aulas entre primero básico y cuarto medio. No hay un dato que es bien importante, ¿no?, también de agregar aquí, y es que el 26% de ese total son estudiantes que estaban inscritos o inscritas para rendir exámenes libres. Eso quiere decir que además la escuela ha perdido valor para la familia, ¿no? Muchas familias, no solo el homeschool, ¿no?, sino que también otras familias han optado por distintas razones a que los niños estudien en casa, que se preparen quizás de manera autónoma, claro, y que rindan estos exámenes. Eso tampoco nos parece que sea adecuado. Eso también es preocupante. El proceso educativo se da al interior de los centros educativos, ¿no? Ahí es donde yo aprendo a socializar, aprendo las materias propias del currículum, las asignaturas, pero también aprendo a compartir con otros, a entender, ¿no es cierto?, que la autonomía hay que regularla. Se aprende la democracia también, ¿no es cierto?, dentro de la escuela. Obvio. ¿No? Porque soy un igual con otros, tenemos los mismos derechos, se aprenden las responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y se forjan ahí las amistades de la vida. Y que, claro, muchos la mantienen. Las amistades de la vida, todo, ¿no? Ay, ministro, lo que usted dijo es tan importante para el ser humano sociabilizar, forjar una personalidad, ¿no? Entonces, no es solamente que estudien en casa, es todo lo que se forma como persona cuando uno va a los establecimientos educativos. Sí, exactamente. La esencia de la escuela tiene que ver con un factor comunitario, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a tener este ejército de revinculadores que van a estar en los municipios, pero además también en las direcciones provinciales, que es el ministerio, ¿no es cierto?, en el territorio. Y que lo que vamos a hacer es que derechamente nos vamos a vincular con el intersector, es decir, puede ser con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, en la medida en que sean necesarias esas medidas,
y derechamente, ¿no? Ir, por ejemplo, con las juntas de vecinos, casi puerta por puerta, sabiendo, ¿no es cierto?, dónde hay un estudiante en edad escolar que tiene que volver a las salas de clase. Y de tal manera, ¿no es cierto?, que si no hay oferta educativa, se genere esa oferta educativa, porque esa es otra problemática. Nosotros hoy día en algunos espacios nos faltan salas de clase, ¿no? Tenemos que probablemente construir más establecimientos, digo yo, como Estado, ¿no? No necesariamente este gobierno, sino que en los próximos gobiernos tenemos que recuperar infraestructura y crecer en colegios. Vamos a llegar a 3,5 millones de estudiantes, la cifra más alta que hemos tenido en la historia del país. Bueno, y acá tenemos algunos de los resultados que arrojó la PAES, la prueba de acceso a la educación superior, y recordemos que ayer a mediodía se dio a conocer los resultados de las postulaciones, y de los principales resultados está implementando cambios para avanzar hacia un sistema más justo y un proceso más flexible para los postulantes. 20% más de los seleccionados, más seleccionados en regiones extremas, y disminuyeron las brechas por tipo de establecimiento. Pero, ministro, a propósito del último punto, efectivamente, porque los números son esos, digamos, pero muchos expertos señalan que la brecha se mantiene. ¿En qué momento, y lo digo yo como hijo de la educación pública, en qué momento cree usted que efectivamente en Chile va a haber, no sé si exactamente igual, pero que esa brecha efectivamente sea ya casi un margen de error, digamos? Bueno, es bien importante señalar cuál es la dependencia de la matrícula. Cuando hablamos de los colegios, por ejemplo, particulares pagados, estamos hablando de un 7% de todo el total de los 11.500 y algo establecimientos que tenemos en el país. Por tanto, es un margen bien pequeño y por lo tanto casi la totalidad de ese grupo, ¿no? 80%, 85% va a la educación superior, ¿no? Sí. Ahora, estas brechas claramente se van a ir cerrando en la medida en que tengamos acciones como esta, ¿no? Es primera vez que la prueba que utiliza el sistema de admisión a la educación superior está completamente alineada con el currículum, es decir, evalúa efectivamente aquello que debe demostrar un estudiante que desea ingresar, ¿no es cierto?, a hacer una carrera en la educación superior. Es por eso que hemos tenido, ¿no es cierto?, mejores resultados. Estos 20% más de seleccionados también implica que hay más estudiantes, hay un gráfico por ahí en donde podemos nosotros explicar muy claramente más estudiantes que lograron inscribirse, más estudiantes que lograron postular y más estudiantes que fueron seleccionados. Claro, 38.000 más que el año pasado, perdón, y 23.000 más seleccionados. Exacto. Eso significa que el rendimiento de la prueba fue mucho mejor porque el instrumento fue mucho más fino, ¿no? El DEMRE este año lo que hizo fue que apuntó realmente donde tenía que evaluar. Si usted quería postular a una carrera del ámbito de las humanidades y necesitaba solo las competencias propias de matemática 1, efectivamente eso es lo que se evaluó. Y aquellos que tenían, ¿no es cierto?, la necesidad de estudiar, por ejemplo, una ingeniería, efectivamente. O sea, las pruebas llamadas antiguamente la específica. ¿Cómo olvidarlo? Yo decía específica matemática y era como una película de terror para mí. Exacto. Nunca la vi, de hecho. Son cosas de gente grande. Sí, porque Yo vi la misma, por si acaso. Pero igual se ve más joven. Hay algo que me llamó positivamente la atención, que es aumenta la proporción de estudiantes de zonas extremas que se quedan en su región. Eso nos parece a nosotros. Qué bonito muy buenas esto. noticias. Estudiantes, ¿no es cierto?, de liceos técnicos profesionales. Hay más ingresos de estos jóvenes, ¿no es cierto?, que no estaban necesariamente en su trayectoria educativa pensando ir a la universidad. Están más seleccionados, estudiantes técnicos profesionales. Claro. Más proporción de mujeres entrando, ¿no es cierto?, a las carreras universitarias, independientes, ¿no es cierto?, de cuáles ellas sean. Y además, ¿no es cierto?, este dato que es muy significativo es que los estudiantes están optando por quedarse en sus respectivas regiones. En esto yo quiero destacar dos universidades, la Universidad de Aysén y la Universidad de O'Higgins. Son las últimas dos universidades estatales. La Universidad de O'Higgins, por ejemplo, ofrece medicina, es una carrera altamente exitosa, le va muy bien. Entonces los estudiantes de O'Higgins, por muy cerca que estén, ya no necesitan viajar una hora a Santiago. Claro. Pueden estudiar en Rancagua perfectamente. Lo mismo la Universidad de Aysén. Y ejercer ahí mismo también. Ejercer ahí mismo. Que es lo que se necesita muchas veces en la región. ¿Qué es lo que necesitamos? Potenciar nuestras universidades regionales de tal manera, ¿no es cierto?, que no se saturen aquellas que están en el centro de Santiago, porque finalmente se reproduce el centralismo, el sector productivo, la gente se queda, ¿no es cierto?, y finalmente... Y ministro, también que no se genere esa idea de que el que se va o viaja a Santiago va a tener una mejor calidad profesional o una mejor calidad de vida. Las universidades de las regiones son igual de importantes que las que están en la región metropolitana, son igual de buenas, tienen su calidad y además tienen a disposición y cada vez más distintas carreras. Sí, efectivamente. Por eso este dato, ¿no es cierto?, de mayor gente postulando a las carreras que entregan las universidades regionales en Antofagasta, en Arica y Parinacota, en Magallanes, la Universidad de Aysén, la Universidad de O'Higgins, es un muy buen resultado para nosotros. Ministro, perdón, conversaba ayer con un sociólogo sobre un dato que yo no lo tenía tan en mi radar, pero
que dice relación con que muchas universidades privadas, no voy a dar nombre, se están llevando, comillas, a los mejores puntajes, sobre todo a universidades como la Universidad de Chile, en carreras como medicina, por ejemplo, derecho, porque claro, más allá de la opinión ideológica que puede tener cualquiera, yo no quiero entrar en eso, bueno, tienen muchas movilizaciones, tienen muchos paros, y esas universidades privadas se llevan a ese buen puntaje, le dan una beca 100%, y ese estudiante que tal vez por puntaje pudo haber quedado en una tradicional, se va a esta privada. Es decir, ahí hay un problema, creo yo, de distorsión. ¿De qué manera cree usted que el Ministerio de Educación debiera trabajar justamente para que las cosas fluyan? Y si tú quieres entrar a la universidad A, que te da una beca, perfecto, pero no por descarte, no porque si voy para la universidad B, capaz que no estudie tanto porque va a estar en paro. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Yo no conozco el fenómeno en detalle, no lo tenía registrado. Lo que sí entiendo yo es que todavía siguen siendo algunas universidades, claramente las del Estado, o aquellas que son llamadas, ¿no es cierto?, tradicionales, que hacen un aporte público, aquellas siempre más demandadas, porque tienen criterios, ¿no es cierto?, de selección adicionales, diríamos, ¿no?, que muchas veces tienen que ver con los puntajes, ¿no? Mayores puntajes, claro. Mayores puntajes, ¿no? Exactamente, ¿no? Más que el... Ahora, es importante señalar, nosotros tenemos un sistema de educación superior que es de provisión mixta, ¿no? Claramente hay educación de carácter privada, así es. Donde se puede optar también algunos de los beneficios, pero quizás lo más importante señalar es que todas están sometidas a criterios, ¿no es cierto?, de evaluación y de acreditación que nos permite decir cuál es la calidad de ella. Ahora, sin duda alguna, ¿no es cierto?, que una universidad tradicional de 180 años, 181 años, tiene un acervo, ¿no es cierto?, un acumulado en términos de lo que significa su trayectoria para la construcción del país, ¿no? Ahora, ya esto es más ideológico quizás, ¿no? Pero en términos, ¿no es cierto?, de cuál es la tarea que nosotros tenemos que emprender, es ciertamente el fortalecimiento de la educación pública, sin desmerecer ni seguir apoyando también a las universidades, ¿no es cierto?, que privadas, tradicionales, que hacen una contribución al país. Perdón, si me puedo aprovechar al ministro. Ya lo hizo. Respecto a los liceos emblemáticos. Que también en los resultados de la PAES, y lo digo con mucho dolor, yo soy institutano, yo estoy en el Instituto Nacional, sabemos lo que ha pasado en el Instituto Nacional, en el Liceo de Aplicación y en tantos liceos, tanto masculinos como femeninos. Ahora el Instituto Nacional es mixto, de los liceos emblemáticos, respecto a una caída sustancial en los resultados de las pruebas, sobre todo en la PAES. Bueno, son varios fenómenos ahí, ¿no? Usted a propósito del fortalecimiento de la educación pública. Sí. A ver, primero hay que decir que la oferta pública no solo podemos evaluarla yo lo digo así, a veces suena un poquito duro, ¿no? Como por los liceos que están en la Alameda, ¿no? Aquí hay más educación. Hay muchos más, es verdad. Le puedo señalar, yo estuve en el Liceo de Trobolhue, ¿no es cierto?, en Curacautín, o sea, en Carahue, a la costa. He estado en muchos establecimientos y le puedo decir que hay educación pública. El otro día hablaba con un director del Servicio Local Gabriela Mistral, una escuela que está en la población Malaquías Concha, una población muy antigua, con alto nivel de vulnerabilidad, 30 estudiantes, ¿no es cierto?, de 40 que ingresaron a las universidades. O sea, la educación pública hoy día no hay que necesariamente viajar una hora para llegar a encontrarla. Ese proyecto, de alguna manera, hay que reformularlo. Es otro Chile. Es otro Chile. Además, hoy día ya no hay criterio selectivo. Probablemente usted, cuando fue al Instituto Nacional, postuló con 200 o 1000 o 1500 más. En la época que era Mateo. Cuando ya entré ya dejé de serlo porque... Y con unos requerimientos... Sí, es distinto. Absolutamente. Pasaba, no otro día me pueden invitar a hablar del SAE, pero pasaba exactamente lo mismo. Sí. Postulaban 2000 personas para 80 vacantes. ¿Qué es lo que pasaba? Que la familia iba, leía la lista, se devolvía a su casa, asomaba a la micro y buscaba, ¿no es cierto?, otro lugar. Hoy día eso ya no hay una barrera de acceso respecto, ¿no es cierto?, de indicadores como los aprendizajes. No existen las pruebas de selección. Los sistemas educativos, ¿no es cierto?, en el mundo son inclusivos. Eso es un mínimo civilizatorio que alcanzamos gracias a la ley de inclusión en el sistema de admisión escolar. Claramente eso hay que pensarlo. Entonces, ¿qué hacemos hoy día con proyectos que eran emblemáticos, no llamados así? Volver a pensar, emblema de qué vamos a hacer en los próximos años. Y ese ha sido nuestro apoyo a la Municipalidad de Santiago, en coordinación, ¿no es cierto?, con la alcaldesa, es decir, recuperamos la infraestructura. De hecho, se van a refaccionar varias salas. Y además que el Instituto Nacional tiene su ex alumno un plan que se llama Sala por Sala, que algunos egresados se ponen de acuerdo y refaccionan esa sala en la cual estuvieron, no sé, 2 o 3 años. Digamos. Hemos entregado recursos, también la municipalidad ha llegado recursos para este plan, lo mismo que, ¿no es cierto?, con el internado Barros Arana, lo mismo, ¿no es cierto?, que con otros 14 hasta la fecha establecimientos de Santiago que vamos a recuperar en términos de su infraestructura, reformular su proyecto educativo pensando, ¿no es cierto?, en el Chile de hoy día. Exacto. Era impensable en el Instituto Nacional hace 20 años atrás que hubiese mujeres, o derechamente, ¿no es cierto?, que los estudiantes homosexuales o trans
tuvieran un espacio, ¿no es cierto? Y una voz válida, porque usted probablemente vivió esa experiencia, ¿no es cierto? Lo que significaba el liceo monogenérico de hace 20 o 30 años liceo atrás. para hombres y liceo para mujeres. Y por último, nuestra coordinación permanente con el Ministerio del Interior, particularmente con el subsecretario Monsalve, con quien hemos desarrollado acciones de seguridad. Yo estoy a cargo de la cartera de educación, las mías son las medidas educativas, y educación, ¿no es cierto?, también apoya las medidas de seguridad efectivamente para ir disminuyendo, ¿no? Aquí se confluyen muchos temas, ¿no? Los temas de violencia, los temas, ¿no es cierto?, que son un grupo acotado. La mayor cantidad de estudiantes del Instituto Nacional o del Liceo Barros Arana son estudiantes fantásticos, dialogantes, conversan, chicos muy inteligentes con los que yo me he podido reunir, que tienen proyecciones muy claras en su vida y que quieren aportar y que hacen una reclamación justa respecto de que quieren mejor infraestructura, mejores profesores, más materiales. Es una porción muy pequeña, ¿no es cierto?, de derechamente de estos estudiantes. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Estamos con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, hablando de beneficios de la educación, de lo que se está viviendo ahora en este periodo de vacaciones para entrar de buena manera, algunos en febrero, otros en marzo, y por eso queremos hablar del FUAS, ministro. Entremos de lleno ya con lo que son los beneficios. Ahí lo tenemos en pantalla. Es el formulario único de acreditación socioeconómica para acceder a los beneficios estudiantiles para el financiamiento de la educación superior, ya sea gratuidad, becas y o créditos de arancel del Estado, además de la beca de alimentación que entrega la JUNAE. ¿Quiénes pueden postular? Bueno, ¿quiénes pueden postular al FUAS? Primero, ¿no es cierto?, este formulario que permite la acreditación socioeconómica va a ser la manera en que se van a distribuir los recursos asociados a las becas. En primer lugar, todos los estudiantes que participan de este proceso de admisión, ¿no es cierto?, postulación y matrícula 2023. Eso, ¿no es cierto?, todos esos estudios. Todos los estudiantes que ya estén, ¿no es cierto?, en la educación superior, pero que no hayan postulado anteriormente a ninguno de estos beneficios. Todos los estudiantes que hayan, por ejemplo, tenido un beneficio, lo hayan perdido por distintas razones y quieran volver a postular porque su situación socioeconómica tiene que volver a ser acreditada, ¿no? En general, todos pueden, efectivamente, en este periodo, que es un periodo excepcional, ya hubo un primer periodo de postulación al FUAS, ahora parte que es del 16 de enero, ¿no? Partió el día de... 16 de febrero al 16 de marzo. Al 16 de marzo, exactamente. En ese periodo, ¿no es cierto?, todos van a poder revisar, ¿no es cierto?, primero generar todos sus antecedentes personales en una plataforma, ingresar todos los datos, ¿no es cierto?, de acreditación socioeconómica, y luego, y lo más importante, es cerrar el proceso. Muchas veces los estudiantes se olvidan, ¿no? O todo, hay que cerrar el proceso. En el fondo hay que chequear que el dato esté enviado, efectivamente, ¿no es cierto?, para que, ¿no es cierto?, todo esto se pueda ser luego acreditado para la asignación de los beneficios en el mes de marzo del año 2023. Perfecto, ahí están las fechas del FUAS, que es la preselección. Se informó a los postulantes que cumplieron con las condiciones socioeconómicas y académicas para obtener esta gratuidad hasta el 27 de enero. Así que para postular esta FUAS es del 16 de febrero al 16 de marzo. Se va a abrir un nuevo proceso donde las y los estudiantes van a poder completar el FUAS si es que no lo hicieron en octubre y noviembre de 2022. Esto es importante lo que dice, que es importante cerrarlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿podemos revisar rápidamente cuáles son los beneficios, Gina? Por supuesto, veamos la gráfica ahí, ministro, para ir uno a uno lo que son los beneficios. Podemos ir a ¿cuáles son los beneficios? Ahí tenemos esa buena gráfica que dice: el FUAS permite postular a la gratuidad, y además de las 15 becas y beneficios estudiantiles, como algunas de las becas que están ahí, que son muchísimas. Ahí, ministro, hagamos un resumen. Un resumen, ¿no? Hay muchos beneficios. Quizás partir, ¿no es cierto?, por la gratuidad. Recuerden que los 6 primeros deciles tienen garantizada, ¿no es cierto?, la gratuidad. Además, ¿no es cierto?, los próximos 3, es decir, el del 7 al 9, está el arancel regulado por el Estado, y solo, ¿no es cierto?, el último es el que regulan las universidades, ¿no? Eso significa un beneficio respecto de cómo era, ¿no es cierto?, en nuestra época, vamos a volver de las cosas de la gente antigua, cómo eran los beneficios, ¿no es cierto? Uno llenaba un formulario, tenía que ir del asistente social. Hoy día todo eso está absolutamente garantizado a través, ¿no es cierto?, de estas plataformas. Es mucho más rápido. Claro. Estas becas, no muy importante, yo quisiera centrarme en la distinción a las trayectorias educativas. Eso quiere decir que hemos destacado estudiantes de, primero, ¿no es cierto?, de regiones; segundo, ¿no es cierto?, de educación técnico-profesional; tercero, ¿no es cierto?, estudiantes que son parte de los pueblos indígenas. Y por lo tanto, esas becas son fundamentales para que muchas de esas familias puedan asegurar el desempeño, el desarrollo y la mantención de sus hijos, ¿no es cierto?, durante este periodo que estudio. Luego tenemos la beca para estudiantes con discapacidad, la beca, ¿no es cierto?, vocación de profesor, quizás que es la más importante. Este es un dato del que no hemos hablado, pero aumentaron
las postulaciones y la selección a estudiantes de pedagogía. De 8.000, ¿no es cierto? Y algo, vamos a ver una gráfica también, aumentamos a 13.000. Estamos revirtiendo esta situación que venía ocurriendo, ¿no es cierto?, durante años, en donde veíamos, ¿no?, un futuro bastante oscuro. Al año 2030 se calculaba la falta de 30.000 profesores, profesoras, educadoras de párvulo. Hoy día hemos aumentado, ¿no?, eso, ¿no?, de 8.000 a 13.000, es un número significativo. 51,5%. 51,5% de más estudiantes que quieren entrar a las carreras de pedagogía. Por lo tanto, eso es una tremenda felicidad. Bueno, obviamente para mí como profesor, mis colegas, mis futuros colegas, saber, ¿no es cierto?, que va a haber más jóvenes interesados en esta linda profesión, ¿no es cierto?, que da tantas satisfacciones. Ministro, para ir terminando, para ingresar al FUAS entonces hay que completar datos personales, completar los datos del grupo familiar del estudiante e ingresar los ingresos familiares también, ¿verdad? Exactamente, ¿no es cierto? Son los 3 datos que más ¿no es cierto?, se necesitan para poder hacer este cruce, ¿no es cierto?, de información, de tal manera que puedan ser asignados correctamente todos los beneficios que hoy día entrega el Estado. Partiendo por la gratuidad, luego tenemos las becas y luego está, ¿no es cierto?, el tradicional sistema de crédito. Ahora, ¿qué es importante en esto? Señalar que siempre estas becas están asociadas también a el servicio de alimentación que entrega CONADE, por lo tanto hay una mantención. Nosotros hemos aumentado en 5.000 pesos la beca BAE, sabemos que probablemente es insuficiente, pero no se había aumentado en 10 o 12 años, lo hicimos el año pasado, y para este año también haremos un aumento de otros 5.000 pesos. Eso quiere decir que ojalá al final de nuestro periodo de gobierno logremos recuperar todo lo que ha significado, ¿no es cierto?, el alza de la inflación precisamente en el costo de los alimentos. Así que muy contento. Repasar, ¿no es cierto?, los sitios, ¿no? www.fuas.cl, luego, ¿no es cierto?, www.beneficiosestudiantiles.cl y el número de atención 600-600-2626. 600-600-2626 para poder tener ayuda a todos los jóvenes. Lo más importante es cerrar este proceso. Los seleccionados a veces creen que ya están listos o listas. Ahora hay que hacer la matrícula, ¿no? Entonces, en paralelo, mientras lleno el FUAS, para poder obtener algunos de estos beneficios, también, ¿no es cierto?, voy y me matriculo en la institución que he escogido. Ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, ya que es profesor, ¿cómo evalúa su participación aquí? ¿En una nota? ¿La de ustedes o la mía? La de nosotros. No, un tremendo panel, de verdad. No, nos puso nota, porque nos dejan insuficiente. No creo en la nota, no creo en la nota. No creo. MBB insuficiente. ¿Suficiente? No, gracias. Nuestra primera vez con un 7. No, gracias. Solo una petición que hago siempre en todas partes, en la radio, en la televisión, en todas partes, ¿no? Si pueden ayudarnos a insistirle a las familias, ¿no es cierto?, aquellas que están en la casa, que por favor en marzo envíen a sus hijos. Hoy día Chile tiene un buen sistema de educación parvularia, Jardines Junji integra, también jardines llamados vía transferencia de fondos, que son los jardines, ¿no es cierto?, de los municipios, y también a las escuelas. Si hay alguna necesidad de matrícula, comunicarse con las oficinas del Ministerio de Educación, porque vamos a tener espacio para todas y todos. O sea, necesitamos que vuelvan a clases en marzo, así que a gozar las vacaciones, porque luego nos vamos a poner las pilas cargadas. Así va a ser, y vamos a estar presentes en eso. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, ministro, que esté bien.